en mi casa, como siempre. El buen Incu vuelve a casa. Muchas gracias además por digamos, ponerme este reto de ser el que cierra este workshop tan interesante, y siempre uno suele poner el mejor de los panelistas al final para que cierre con broche de oro. En este caso se equivocaron, pusieron el peor. Así que espero no decepcionarlos tanto, y tratar de decir algo decente. Voy a presentar un trabajo, digamos, que está en un stage tal vez inclusive un poco menos avanzado que el de Andrés, y simplemente, y es una cosa distinta en muchos sentidos. Lo de Andrés y Arturo y Raquel es muy interesante porque ellos digamos, tomaron la evidencia médica y la evidencia científica internacional y se inventaron un programa para implementar, y lo van a hacer de manera rigurosa para poderlo evaluar. Esto es un poco distinto. Esto básicamente toma un programa que ya existe, un piloto que se inventó el gobierno, y simplemente un poco respondiendo a la necesidad del gobierno de saber si esto funciona o no, y un poco respondiendo al interés que puede generar tener evidencia sobre este programa. Lo que vamos a hacer es tratar de evaluarlo, y para tratar de evaluarlo entonces vienen todos los retos, digamos, metodológicos y de implementación, y eso es lo que voy a presentar. Y básicamente de lo que voy a hablar es de una evaluación que estamos diseñando con coautores del Banco Mundial para evaluar la unidad móvil para la atención y orientación de víctimas del conflicto armado. Voy a contarles un poco más de qué se trata esta unidad móvil. Entonces, esto es en coautoría, esto parece un paper de medicina, es en coautoría con un montón de gente del Banco Mundial, entre los que hay, digamos, investigadores, otros más políticos, etc. Bueno, entonces voy a empezar con la motivación, y la motivación la voy a decir muy rápido porque María Eugenia ya, digamos, les contó mucho de la labor de la unidad de víctimas en el marco de la ley 1448 de 2011. Pero básicamente la ley de víctimas se formuló en 2011 con el objetivo de atender a las víctimas del conflicto armado. Como ya digo, son casi 8 millones de personas a hoy, y la ley prevé mecanismos de compensación y reparación para las víctimas, y uno de esos elementos de reparación y compensación para las víctimas es facilitar el acceso a las víctimas a la justicia. Si bien ese es uno de los elementos que está explícito en la ley, es uno de los objetivos de la ley, la capacidad del Estado, como todos sabemos, para proveer justicia, sobre todo en ciertas regiones del país, es limitada, y especialmente en lugares tradicionalmente controlados por grupos armados. ¿Por qué? Porque en esos lugares primero hay una mayor incidencia de víctimas. En esos lugares las víctimas muchas veces no utilizan el sistema judicial por temor a que haya una retaliación por parte del victimizador. Y en esos lugares muchas veces el sistema judicial está capturado por los intereses de grupos armados. Entonces la provisión de justicia y de acceso a la justicia en lugares tradicionalmente, digamos, controlados por grupos armados es un reto para el gobierno. Y con esto en mente, en 2012 el Ministerio de Justicia creó, junto con la Unidad de Víctimas y la Defensoría del Pueblo, la Unidad Móvil para la Atención y Contención de Víctimas del Conflicto Armado, que la voy a llamar Unidad Móvil de Víctimas, para facilitar. Se trata, voy a explicar de qué se trata el detalle, pero básicamente es un instrumento innovador de provisión de justicia que es de carácter transicional, mientras finaliza el conflicto y el Estado logra consolidar su presencia en todo el país. Entonces, ¿qué es la Unidad Móvil para la Atención y Orientación de Víctimas? Déjenme ver si logro sacar eso de ahí. ¿Qué es eso? Pues fue creada con el objetivo, como les dije, de reducir las barreras de acceso a servicios de justicia para comunidades apartadas o que han sido tradicionalmente afectadas por el conflicto armado, y lo que hace es ofrecer un paquete integral en el que interviene tanto el Ministerio de Justicia como la Defensoría del Pueblo como la Unidad de Víctimas.
lo que le ahorra a cada usuario la visita a cada uno de estos organismos del Estado por separado, entonces bajando las barreras de acceso y los trámites. Y además fomenta la cooperación interinstitucional de estamentos que están relacionados con la atención a víctimas, y eso hace que los procesos sean más expeditos. Los servicios que ofrece la unidad móvil de víctimas son básicamente la recepción de declaraciones de victimización. María Eugenia habló del registro único de víctimas, y para poder entrar a ese registro hay que declarar los hechos victimizantes, y después, digamos, eso pasa por unos filtros y la gente es aceptada o no en el registro. Entonces, la unidad móvil recibe las declaraciones de victimización, le informa a las declarantes sobre si ya ha sido incluido en el registro de víctimas o no, en caso de que los víctimas ya hayan declarado, y además le informa a las víctimas o a los que se autorreconocen como víctimas, hayan declarado o no hayan sido aceptados en el registro, ¿no?, cuáles son sus derechos en el marco de la ley 1448 y cuáles son los procesos para acceder a las distintas reparaciones a las que tienen derecho. Y además, la unidad móvil presta asesorías legales a las víctimas, como cómo hacer tutelas, derechos de petición, etc. En la práctica, la unidad de víctimas es un vehículo donde representantes de esas tres instituciones, el Ministerio de Justicia, la unidad de víctimas y la Defensoría del Pueblo, viajan a municipios. ¿Cómo es la selección de esos municipios? Deben ser municipios donde se estima que la provisión ordinaria de justicia es precaria, hay una alta densidad de víctimas y tienen unas condiciones mínimas de seguridad ya establecidas, digamos, hay cierta consolidación para que el vehículo pueda ir y no haya, digamos, problemas de seguridad, y sean municipios accesibles por tierra. Les voy a mostrar básicamente cómo es este vehículo. Es un camión de donde se pueden desplegar unas carpas, y ahí reciben a las víctimas que llegan se acercan al camión. Con estos criterios se escogen los municipios para visitar, y estas tres instituciones planean una ruta para visitar los municipios. De hecho, esta es una ruta ya atendida, digamos. Estos municipios ya se visitaron a finales de 2013. Entonces ese es un ejemplo del tipo de ruta que hace. La permanencia en cada municipio del camión es de más o menos 2 días, y un hecho particular, y que además va a ser un reto para la evaluación, es que ellos tienen que atender a cualquier ciudadano que se acerque y se autoidentifique como víctima. No puede haber no se le puede negar la atención a nadie. Y entonces la capacidad que tiene este camión es básicamente de atender a más o menos 100 personas por día. El vehículo cuenta con cubículos aislados para la privacidad de las víctimas, y además con las tecnologías necesarias de comunicación para su funcionamiento, acceso a internet, acceso a los registros de víctimas, etc. La contribución nuestra, lástima que eso me está quitando los títulos de las diapositivas, pero nuestra contribución es que es un trabajo en conjunto del Banco Mundial con Injusticia, la Unidad de Víctimas y la Defensoría del Pueblo. Digamos, hay una cooperación interinstitucional, y yo soy el colado. Es importante evaluar el impacto y la costo-eficiencia de la provisión de justicia y la reparación de víctimas por este mecanismo innovador, y los resultados van a informar sobre, primero, la conveniencia tengo 2 minutos, de escalar el programa, la construcción de estados en territorios sin presencia toma tiempo, pero la provisión de justicia no da espera, especialmente dado el contexto político de posible fin del conflicto. Entonces el gobierno está especialmente interesado en cuál es el impacto de la unidad móvil sobre la percepción de justicia y la confianza en el Estado. Voy a saltarme lo de la literatura, pero digamos hablo aquí un poco de la experiencia de unidades móviles. Eso no ha sido muy evaluado. Hay otras formas de promover el acceso a la justicia, como educación sobre cómo acceder a la justicia. Hay un paper de Chris sobre este tema. Y hay otras unidades móviles que se utilizan para otro tipo de cosas distintas a la justicia, como cosas relacionadas con la provisión de servicios de salud. Pero básicamente vamos a lo importante, y es, ¿cuál es la estrategia de evaluación?
Las restricciones legales y éticas en el marco de esta ley inherentes a la provisión de justicia determinan el diseño de la evaluación. ¿Cuáles son esas restricciones? Hay dos importantes. Primero, no es posible aleatorizar el tratamiento a nivel de individuos en el interior del municipio, porque la unidad móvil debe atender a cualquier individuo que requiera sus servicios y debe prestar todos los servicios a todos los individuos. Segundo, no es posible hacer una línea de base simultáneamente para toda la muestra, básicamente porque hay una autoselección de víctimas en quien se acerca a la unidad móvil en el momento de su llegada al municipio, y hacer un listing previo yendo a diferentes puertas y tocando la puerta y preguntando quién es una víctima en este municipio sería muy costoso, porque se trata de municipios que son relativamente grandes porque tienen que ser accesibles por tierra. Entonces el diseño de la evaluación es un diseño no convencional. Básicamente lo que hacemos es, utilizando los mismos criterios de selección del gobierno, escogemos más o menos 80 municipios, esos criterios son esos, y se hace un matching en esos 80 municipios, se generan parejas de municipios muy parecidos que estén balanceadas de acuerdo a un conjunto amplio de características observables, esos mismos criterios de selección, criterios demográficos, de presencia y de oferta institucional, y de historia reciente de exposición a violencia, y al interior de cada uno de esos pares del municipio se selecciona un municipio al azar para ser atendido en la primera ruta, en una ruta 1, y el otro municipio será atendido en la ruta 2 6 meses después. Entonces esta es una aleatorización phase. Las víctimas que se acercan al, y perdón, ya me pasé de tiempo, pero Andrés también se pasó. Todos los demás. Las víctimas que se acercan a la unidad móvil se encuestan antes de la provisión de servicios, porque básicamente antes de que le informemos a qué tiene derecho y cómo debe hacerlo, hay que saber un poco cuáles son sus expectativas y sus conocimientos, y además de sus características demográficas. Y eso se hace tanto en la ruta 1, que es en el momento 1, como en la ruta 2, que es en el momento 2, 6 meses después. Y las víctimas de la ruta 1 se recontactan para la encuesta de seguimiento 6 meses después, justamente al tiempo que opera la ruta 2. ¿Okay? Entonces, aquí no hay una línea de base individual que sea contemporánea en las dos rutas por los programas de autoselección y de que no sabemos quién se va a acercar. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es aquí el reto? Que si uno hace una simple comparación del seguimiento y la línea de base al interior de la ruta 1, esa comparación va a estar posiblemente sesgada por el hecho de que en esos 6 meses pudieron pasar un montón de cosas, con la situación política, económica, la oferta institucional, lo que sale en la prensa sobre los derechos de las víctimas, se firmó el proceso de paz y hubo más publicidad, etc. Entonces, y la comparación de la línea de base, entonces la comparación de la línea de base antes del tratamiento de la ruta 1 y en la ruta 2 debería dar cuenta de ese sesgo temporal, ¿okay? Si nosotros hicimos un buen matching de los municipios, si hacemos el supuesto de que la gente que se autoselecciona a ir a la unidad de móvil de víctimas es parecida, y comparamos las dos líneas de base que ocurren en momentos distintos del tiempo y vemos diferencias, esas diferencias deberían estar dadas por el hecho de que pasó tiempo y hubo cosas que sucedieron en ese momento. Entonces el impacto lo veríamos haciendo la diferencia entre el seguimiento en outcomes, que ya voy a explicar cuáles son, o no, o tal vez no tengo tiempo. Seguimiento en la ruta 1 menos la línea de base en la ruta 1, neta de lo que pase en la línea de base en la ruta 2. Solo se pueden estudiar impactos de corto plazo por la naturaleza de evaluación y la premura del gobierno en evaluar las unidades móviles de víctimas. Entonces vamos a evaluar impactos directos, como la inclusión al registro, la obtención de reparaciones, e impactos indirectos como el reconocimiento de los derechos de las víctimas, las percepciones de eficiencia y la confianza en el Estado. No vamos a poder evaluar la eficacia de la unidad móvil comparada con mecanismos tradicionales de atención de víctimas, como ir a la personería, y tampoco vamos a poder evaluar los efectos de largo plazo de la reparación en el bienestar de las personas. Eso es todo.